En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. A ti que dedicas unos minutos de tu semana a escuchar nuestras historias, un saludo y muchas gracias por estar al otro lado. Poco a poco el año llega a su fin y mirando hacia atrás, 49 programas antes que este, vemos que Totus Podcast dibuja con su temática ecléctica un cuadro tan desconcertante como llamativo, como aquel que pintara el Bosco. O al menos eso esperamos. Hola José, ¿de qué vamos a hablar hoy? Buenas Antonio, pues hoy vamos a hablar de culos y música. Mira que hemos tocado temas, pero con esto me has desconcertado, José. Bueno, pues entre otros temas lleva siendo hora de que tocáramos este. ¿El de los culos? No vamos a tocar culos. En Totus Podcast las manos solo las usamos para escribir nuestros guiones y para comer dulces en nuestra kermés. Triste destino el nuestro. Entonces, ¿a qué venía eso de música y culos? Era para simplificar, para no hacer la introducción del programa muy pesada. En realidad vamos a hablar de un culo en concreto y también, en concreto, de una música. Ey, dame una pista, anda. La pista te la has dado tú mismo en la introducción al hablar del Bosco. Acabáramos. Ya sé de qué culo vamos a hablar. ¿Te refieres al culo de ese tipo que en la pintura del Jardín de las Delicias aparece aplastado por un laúd? Exacto. Hace ya algunos años, la estudiante de música Amelia Hamerick se fijó en este detalle de la pintura del Bosco y descubrió que en ese culo el pobre tipo aplastado por el laúd tenía tatuada una pintura que la buena de Amelia tituló Boat Song from Hell, que traducido resulta la canción del trasero del infierno. Buen título, porque, de hecho, toda esa escena parece ser una asociación entre el infierno y la música. Algo, dicho sea de paso, muy típico en algunos momentos de la Edad Media. La asociación entre la música y lo diabólico. Eso es. El cuadro El Jardín de las Delicias es un tríptico que su autor, el Bosco, dividió en 3 escenas: el paraíso, la lujuria y el infierno. En el infierno, entre otras cosas, situó la música. Por esta razón, este panel es conocido como el infierno musical. Curiosamente, hace unos años, un grupo de expertos de la colección Beck de instrumentos musicales de la Universidad de Oxford decidió reconstruir los instrumentos musicales que aparecen en ese panel. El resultado fue una cacofonía insufrible para el oído humano. Quizás el Bosco lo hiciera a propósito para representar ese infierno musical. En cambio, la propia Amelia Hamerick, que como proyecto de su clase de música estaba estudiando esta obra con un colega, decidió reconstruir la pieza musical ubicada en las nalgas del tipo que antes hemos mencionado. Resulta que Amelia estaba estudiando la notación gregoriana y, como broma, decidió transcribir la melodía. Típica broma de estudiante. Aún recuerdo cuando intenté traducir el Así habló Zaratustra al euskera. Y por eso te retiraron el carnet de socio de Eibar. Esa broma, la de Amelia, sí tuvo excelentes resultados. La melodía que transcribió la estudiante de música estadounidense, utilizando una notación más moderna en la escala de Do, dio como resultado una melodía que sería adaptada y versionada por otros músicos. Así, de esas nalgas y del trabajo de Amelia salieron muchas versiones. Por ejemplo, esta con uno de nuestros instrumentos favoritos, la zanfoña. Sí, bonita versión con uno de tus instrumentos favoritos. Otra de mis cosas favoritas es tocarte las narices. Así que ahí voy. Amelia Hamerick no descubrió nada. Serás rencoroso. A ver, ¿por qué dices eso? A ver, como los romanos, los estadounidenses han hecho muchas cosas por nosotros, pero la partitura en el culo, pues mira, no. En más de 500 años que tiene esta pintura, ya otros la habían descubierto, así que... También ha salido que los de la invasión se tienen que ir. Y si hay algún americano también. No, tú no. Tú estás en Oklahoma cumpliendo con tu obligación. Así que si quieres te quedas. O si quieres te vas. No, yo es que quería defender un poco a los americanos porque también tienen cosas positivas. Vete a la mierda, hombre. Pues de Oklahoma era Amelia, por lo tanto... Por lo tanto, tendrá que aceptar que en el año 1978, dirigidos por Gregorio Paniagua, el grupo español Atrium Musicae creara un disco completo de 12 canciones dedicados a esta partitura escrita en el culo de un condenado al infierno. Madre mía, mira que somos malos en esto del marketing. Pues sí, porque mira, mientras Amelia aparecía como la descubridora de esta pintura, incluso en medios españoles, este disco llevaba ya años publicado. Y eso que la portada estaba compuesta por la mismísima escena del cuadro del Bosco.
El disco a todo esto se llamó Codex Glúteo. Codex Glúteo. Un nombre más fino, dicho sea de paso, que el que eligió Amelia. Bueno, en descargo de la pobre estadounidense, hay que decir que el nombre lo eligió como broma y que cuando tomó tanta trascendencia se arrepintió un poco de ello. No me hagas poner el corte de Amanece, que no es poco, que ya sabes. No, dejémoslo estar y hablemos de Atrium Musicae para reconocerles el mérito que se merecen. Me parece de justicia. Vamos al lío. A ver, ¿qué sabemos de Atrium Musicae? Sabemos que fue fundado en 1964 en Madrid por Gregorio Paniagua con el objetivo de interpretar música antigua. En el grupo participaron sus hermanos y hermanas, Eduardo Paniagua, Luis Paniagua, Carlos Paniagua y Carmen Paniagua, además de Beatriz Amo, Cristina Úbeda, Pablo Cano, Begoña Olavide, Marcial Moreira, Cristina García, Mariano Martín, Eugenio Urbina, Javier Coello, Máximo Pradera, Jacobo Durán Loriga, Luis Delgado y Andreas Pritvitz. Eduardo Paniagua, hagamos un inciso, es otro de los grandes especialistas en música antigua de nuestro país. Autor, entre otras cosas, de la interpretación y grabación de las cantigas de Santa María de Alfonso X. Y también responsable de la creación del Ibn Baya Ensemble, junto con el ludista marroquí Omar Metiwi, grupo creado, por cierto, para interpretar la música de Ibn Baya, más conocido por estas tierras como Abenpace. Volvemos a Atrium Musicae, grupo que estuvo rescatando obras de la música medieval y antigua desde 1968, con la publicación de las cantigas de Santa María hasta 1982, con la Folia de la España. Y entre medias, discos maravillosos e interesantísimos como Música Iucunda, las cantigas de Ita, dedicadas por cierto al libro del buen amor, del más famoso de los arciprestes, y en 1978, como ya hemos dicho, el Codex Glúteo. Pues mira, Música Iucunda y Codex Glúteo, no sé si es algo mío, beben del mismo espíritu, ¿no, José? No en vano, música iucunda quiere decir música jocosa, y ese espíritu jocoso, alegre, está presente en ambos discos. Es algo que cualquiera se podría preguntar, porque estando presente en ambos ese espíritu jocoso que mencionas, es evidente que Codex Glúteo es, ¿cómo decirlo?, un álbum mucho más juguetón. ¿Qué pasó aquí y cómo se pudo publicar un disco así en aquella época? Bueno, para mí este disco es la perfecta banda sonora de Totus Podcast. Se basa en una obra de arte que ha despertado el interés de críticos a lo largo de toda la historia y que ha hecho correr ríos de tinta. Es una obra de investigación muy seria y al mismo tiempo es excentricidad, fantasía, juego. Codex Glúteo es la prueba perfecta de que dentro de la seriedad de la historia, del arte, de la música clásica, etc., pueden existir todo lo que has mencionado. Excentricidad, juego, fantasía... Codex Glúteo, vamos a seguir desgranando esta maravilla musical, es obra de la investigación de Gregorio Paniagua y de la interpretación de Atrium Musicae, en concreto de sus hermanos Eduardo, Carlos y Luis, junto a Cristina Úbeda, Beatriz Amo y Pablo Cano. El disco toma como punto de partida las nalgas de ese pobre hombre aplastado por un laúd en el infierno musical del Jardín de las Delicias. A partir de ahí, Gregorio Paniagua y Atrium Musicae dan rienda suelta a su creatividad para regalarnos un disco que mezcla canciones erótico-satíricas de la España renacentista con cortes instrumentales recreados a la manera medieval. Y en estos cortes están muy presentes elementos bucólicos propios de la vida campesina, como por ejemplo el Praeludium sopra il cuco. Y de esas eróticos satíricas podríamos destacar No quiero ser monja, no, o esa maravillosa fanfarria titulada Viejo malo en la mía cama. Es un viejo destronado, no puede comer bocado, él beberá lo cobrado, toda me vomitará. Y claro, escuchando estas canciones se puede entender por qué para buena parte de la iglesia la música era un instrumento del diablo. Que, volviendo al cuadro del Bosco, quedó representado, como hemos dicho, en ese panel dedicado al infierno y conocido como el infierno musical. De hecho, en el infierno musical del Bosco, los instrumentos musicales son instrumentos de tortura, fíjate. Ya hemos mencionado ese gran laúd que aplasta al protagonista de este programa, ese pobre hombre que tiene una partitura tatuada en el culo. Además de ese laúd, se pueden ver gaitas, liras, arcos de violines y tambores que infligen castigo a los condenados. Por ejemplo, un alma es aplastada bajo una arpa gigante, mientras que otra
es empalada en las cuerdas de una guitarra. Y otro detalle curioso de ese panel. En el centro aparece una figura icónica conocida como el hombre árbol, que tiene un tronco hueco donde las almas condenadas parecen participar en un macabro banquete. Se ha especulado que esta figura podría ser una autorrepresentación del propio Bosco, aunque la verdad no hay evidencia concreta de esto. Hay otro detalle, inquietante a la par que divertido. En la parte inferior derecha se puede ver a un cerdo con un velo de monja. Esta figura representa la corrupción de la Iglesia o el abuso de poder de las órdenes religiosas. La escena muestra a un hombre condenado firmando un documento, posiblemente simbolizando un contrato con el demonio o la renuncia a la redención espiritual. Y bueno, luego está el rey de los condenados. Un demonio gigante con cabeza de pájaro aparece sentado en un trono, devorando las almas condenadas. Este ser se las traga y luego las excreta. Una representación gráfica del castigo eterno del que los condenados no pueden escapar del ciclo de sufrimiento. Un cuadro que no tiene desperdicio y del que hemos querido destacar a ese personaje con una partitura escrita en las nalgas que ha dado, y es otra cosa que agradecemos al Bosco, ese gran disco llamado Codex Glúteo. Y hablando de tatuajes en los glúteos... Ay, a ver, que te veo venir. Yo creo que nunca te he enseñado un tatuaje que me hice la última vez que me esperaste en Granada con una botella de absenta. Ay, va de retro, maldito seas. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.